Claro, por algo y alguien, sí. Y vaya si lo fuiste. Te habíamos pedido que trajeras algún objeto significativo, nos trajiste 2 reconocimientos. Este, por ejemplo, Finito, ¿qué es? Contanos. Bueno, esta es una plaqueta de la Confederación de Deportes que me dieron cuando terminó el siglo, ¿no? Y fui reconocido como el deportista del siglo acá en Misiones, ¿no? Que es muy importante por ser el máximo deportista de 100 años, ¿no? Pero sin dudas. Y bueno, ¿este otro? Sí, ese otro es también es un honor que tengo de ser ciudadano ilustre de la ciudad de Posada. Fui también nombrado en el Consejo Deliberante y para mí también un orgullo muy grande porque son pocas las personas que tienen este título, ¿no? Claro, por supuesto. El Senado de la Nación también te homenajeó, sí. ¿no? No encontré como el trofeo que me dieron, pero hace poco tiempo fui reconocido en el Senado de la Nación cuando estaban otros deportistas como Sabatini, Meolans, Pasarela. Éramos 5 o 6 que fuimos reconocidos ahí. Y también importante porque pasó tanto tiempo y uno está tan lejos del ruido de Buenos Aires, claro, que lo llamen. Para mí fue también muy emotivo y estuve muy agradecido por ese acto de parte de la presidencia, ¿no? Seguramente. Es cierto que la primera vez que te llamaron a integrar un equipo de básquet, vos eras un adolescente muy jovencito, no lo hiciste hasta el año siguiente por timidez, porque no te animabas. Fue cuando les tocó a Misiones organizar el campeonato argentino. En esa fecha se inauguró el anfiteatro, el famoso anfiteatro nuestro. Todo a último momento, pues se terminó. Los campeonatos argentinos eran lo máximo del básquet argentino, ¿no? Venían de las 24 provincias, venían 20, 23, casi todos. Qué lindo. Y bueno, yo colaboré en entrenamiento, siempre iba, como me gustaba tanto el básquet, había un director técnico de Buenos Aires, Carrera Gross. Ajá. Y entrenábamos y entrenaba el equipo, yo iba a mirar. Ajá. Y por ahí colaboraba, así cuando faltaba uno colaboraba y bueno, fue pasando el tiempo y después tuvo una desgracia un muchacho y no pudo integrar el equipo y me llamaron a mí, ¿no? A mí me sorprendió y me asusté porque no estaba preparado para... Claro. Y bueno, ahí me viajé al interior donde yo era y me quedé escondido hasta que comenzó el campeonato. A mí no me encontraron. Y volví cuando ya estaban jugando, pero llamaron a otro. Esa fue una anécdota que salió en el gráfico, también fue muy, como he comentado, por lo que sucedió conmigo después, ¿no? Porque... Claro, claro. Y al año siguiente sí. Sí, ¿no? Después. Y tengo anécdotas así desde un principio. Cuando yo debuto en un campeonato argentino para Misiones, sí, tengo en la memoria, fue en Mendoza, y hago 24 puntos. Y nunca más salí del equipo, siempre fui titular, de por vida. Y en la selección argentina me pasó lo mismo. Fue mi primer partido, un confraternidad americana en Cosquín. Ajá. Y entré por un muchacho y tuve tanta suerte de andar bien y siempre fui titular. Hasta el año 1984, ¿no? Ese fue tu último argentino con la selección, sí, en que se jugó acá en Misiones. Sí, ahí sí fue mi retiro, sí. Ajá. Ahí se inauguró el Polideportivo del Saimán. Claro, exactamente, justamente con ese campeonato, ¿no? ¿Qué significa para vos que recién para el año 2010 otro jugador argentino de la selección haya roto tu récord en cuanto a cantidad de tantos? Bueno, para mí es un poco, yo siempre digo así, en broma, porque por fin se acordaron de mí, que salí segundo, porque nunca había así un poco una promoción de esa estadística. Yo fui goleador histórico por 36 años y nunca se salió mucho así en la prensa, ¿no? Pero ahora cuando sucedió esto, se divulgó en todo el país, en el exterior y bueno, ahí... pero es un mérito de este muchacho que es un chico buenísimo. Yo jugué con el padre de Escola, él jugó contra mi hijo cuando eran juveniles, así que reconozco su capacidad también. Es un chico que es estrella en la NBA, imagínense que... Claro. Y bueno, le tocó jugar en un equipo
que tenía muchos minutos en cancha, lo mismo me pasaba a mí cuando jugaba, es decir, Claro. y eso mucho influye en eso de salir goleador, ¿no? Aparte, bueno, tomar muchos tiros y tener buen porcentaje, ¿no? Es como una asignatura pendiente no haber estado en la NBA. ¿Te hubiera gustado jugar allá? Y ahora me gustaría, pero en la época que yo era todo más lejos, más difícil. A mí me invitaron, me vinieron a buscar para jugar en la Universidad de Denver, Colorado. Ajá. Y yendo a la universidad yo ya he tenido más posibilidad de llegar a la NBA. Claro. Pero no me gustaban los Yankees en esa época, no simpatizaba mucho con ¿De ellos. qué año hablamos? Y estamos hablando del 67, 68. ¿Hoy te Sí. arrepentís de no haber ido? Y sí, porque sería otro paso en la historia. No sé cómo me hubiera ido, ¿no? Pero Claro, sería claro. el primero de jugar así en un básquet tan importante. Tal así, cuando yo fui a Brasil, fui también el primer jugador extranjero que quedó en el Brasil. Mirá vos. Ellos venían de ser bicampeones del mundo, Brasil. Cosa que muy pocos saben. Y Brasil son muy nacionalistas, ¿no? Claro. Era gringo y ainda más decían, ¿no? Y ellos te ofrecieron además nacionalizarte Sí, brasileño, ¿no? sí, porque querían que juegue para la selección de ellos. Mirá vos. Bueno, ¿cómo ves a la selección argentina? El problema nuestro es el intercambio, porque esta camada extraordinaria que Claro. tenemos ahora ya tiene que tener un recambio y no se ven estrellas, no hay un chico así de 18 que sobresalga, Claro. Ese es el problema deportivo, así pienso yo en el básquet. ¿Vos crees que para esta camada este ya sería el último olímpico, digamos? Sí, seguro. Últimas Olimpiadas. Seguro para 5 o 6, seguro. Está bien. ¿Cuál de ellos es tu preferido? ¿O algún otro que tengas? Bueno, yo tuve mucho así con el tiempo, pero de ellos, por ejemplo, me gusta mucho Ginóbili y Scola. Ajá. Bueno, Ginóbili no hay palabras para describirlo porque ganó todo y es un muchacho espectacular, aparte también lo conozco desde antes de Bahía Blanca, así que... Y Scola, por siempre poner el hombro, de estar siempre, el último mundial en Turquía, entre 2-3, tuvieron una muy buena campaña, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué pensás de Boca Juniors? Ya que me dijiste que sos boquense. No Y está Boca, fácil este campeonato. no queremos sufrir tanto como River, ¿eh? Pero... Exactamente. Nada, el problema del fútbol es muy complejo. Yo soy simpatizante, miro cuando juega River, cuando juega Boca, cuando juega Gimnasia, cuando juega así la selección, pero no me meto mucho en los problemas porque si uno se pone a pensar a veces no concuerda con lo que hacen los técnicos, parece que Claro. hacen cosas interesadas, hay muchos manejos turbios. Exactamente. Pienso yo, ¿no? Lo más lindo es estar en la cancha y gritar el gol, Sí, ¿no? sí. Sin dudas. Y acá el argentino es así muy existencialista, cuando gana un partido son todos Maradona, cuando perdemos 2 partidos ya no sirve nadie, ¿viste? ¿Y vos pensás que ese es un rasgo característico de la Argentina en general, no solo en deporte? Y más el sudamericano, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo experiencia de brasilero, no le gusta perder nunca también, pero reconoce más a su gente, ¿no? Es decir, ellos a un deportista nunca, una vez que terminó, o si tuvo problemas en un club, nunca lo dejan solo, ¿viste? Cosa que en Argentina ocurre. Sí. Acá serviste, servís, si no servís más, hasta mañana. Por ahí ni un partido de despedida le hacen. Claro. Eso es triste para el deportista, especialmente un deporte que se hace con amor o por deporte, o amateur, ¿no? Y hasta en el fútbol profesional hay muchos jugadores que no le hacen un partido y sin embargo se van mal, hicieron una campaña bárbara en el club y capaz que tuvieron 2 partidos malos, tuvieron un problema con un dirigente y se van mal y después los silban. Eso es triste. Seguro que es Sí. triste. Vos has podido viajar por varios lugares, digamos, ¿no? Del mundo. ¿Qué lugar te gustó especialmente? Bueno, yo tuve oportunidad de viajar, a veces viajábamos lejos, después teníamos tiempo y volvíamos paseando, ¿no? Tuve la suerte de estar en Hawái, de estar en Filipinas, lugares lejanos, ¿no?
después Rusia, estuve 3 veces también, pero hay lugares que te gusta la gente y hay lugares que te gusta el paisaje, ¿no? Yo dije de Grecia que es lindo paisajísticamente, pero la gente no me gustó ahí, no. Está bien. Sin embargo, lo mismo que el francés no me gusta, ahora el italiano sí, el español. Claro. Y mucho, pienso, el carácter de la gente va por el clima. Yo estuve acá en el sur argentino, el carácter es más triste, ¿no? Usted va al norte de Brasil, va a Centroamérica, capaz que no tienen plata, pero siempre están alegres. Entonces, nada les hace perder esa alegría. Y a mí nunca me interesó, por ejemplo, la parte monetaria, la económica, nunca me gustaron los lujos. Entonces, a mí me gusta la alegría y la amistad sincera, ¿no? Y eso encontré muchas veces en gente más humilde que en la gente que está muy comprometida con su trabajo, con el dinero, ¿no? Porque al final no sabe cuál es la mejor vida, ¿no? ¿Y tu vida cómo ha sido? Y la vida mía es tranquila, yo hago vida de jubilado, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y sí, me gusta, qué sé yo, estar en casa mucho, y tengo también un San Ignacio, también al lado del río, que me gusta ir, estar tranquilo. Después tengo también mis encuentros con amigos, así cena, y por ahí salida de pesca. Me contabas que te gusta mucho tomar mate, ¿no? Como buen Sí, misionero. sí, esa es religión. Yo a la mañana, lo primero, el mate, y a la tarde. Tomo 2 veces, no es tanto también, Claro. normal. Y cuando ibas de viaje, por ejemplo, ¿llevabas tu termo, tu mate? Tengo anécdotas con el mate, que fuman ahí, ¿viste? En Yugoslavia, un compañero de pieza nervioso me dice, che, apurate con el tema. Yo pedía el agua por teléfono para el té, ¿no? Para el té. Claro. Generalmente me traían una jarrita de agua caliente y con eso tomaba mate. Claro. Y me dice, insistí, bueno, y tanto insistí, por ahí me golpean, por fin, y venían con una tina para bañarme, ¿viste? Así con... Y yo les decía que no, y digo, el agua para allá, para acá, y no entendían nada, ellos tampoco, y ellos le mandaron buscar. Y bueno, hasta que le cerré la puerta y quedamos sin tomar mate ese día. Y otra vez fuimos también a Canadá, cuando fuimos a un Panamericano, un charter, todos los deportistas panamericanos, que eran semi-olimpiada, ¿no? Van de todos los deportes. Claro. Cuando iba a pasar yo la aduana, yo llevaba como 15 kilos. Y sí, porque nosotros íbamos muchos días antes para prepararnos. Claro, una buena provista, digamos. Sí. Y bueno, me pararon y querían analizar la hierba, y me acuerdo, los dirigentes eran militares, ¿no? Medio pesados. No, dejá la hierba. Y yo, no, yo no voy a dejar mi hierba. Y bueno, ahí uno me acompañó, y todos los micros, ya estaban todos los argentinos en los micros esperando, ¿no? Esperando a Germán que no venía. Hasta que me devolvieron la hierba. Mirá vos. Y ahí, bueno, todos me miraban, algunos aplaudían, otros silbaban. Bueno, cuando fuimos a la Villa Panamericana, tenía cada rato visitas mangueando hierba. Y yo escondí algunos kilos escondí para que me dure hasta el... Pero había ciclistas, boxeadores, de todo. ¿Todos los argentinos o dan hasta un poco de uruguayos? hierba, dan un poco de hierba. La infancia fue en el interior. Es decir, mi padre era instructor de tabaco de una compañía, se llamaba Siva, que después terminó acá donde era Alfader y Pica, acá en Roque Pérez y Buenos Aires. Ahí está. Y él recorría toda la colonia y le dieron una casa a 20 kilómetros de Oberá. En Oberá había una central que iba todos los sábados, pero 20 kilómetros en esa época en el monte era... Y tenía un Willy, un doble tracción. Y nosotros, yo nací en Oberá y bueno, ya vivían allá, entonces me crié en el interior, ¿no? En el pleno monte. Y hice toda la primaria cerca de Campo Viera, 3,5 kilómetros que íbamos caminando. Y bueno, después cuando mi hermana mayor empezó a trabajar allá en un almacén de ramo general. Mi otra hermana la mandaron a estudiar al internado en Santa María, en ese tiempo había internado. Había internado, claro. Y cuando me tocó a mí, yo perdí un año y no alcanzaba la plata para mandarme a estudiar, ¿no?
Entonces mi papá, como tenía tantos años de servicio, hizo un curso en Buenos Aires, le trasladaron a la fábrica acá a Posada. Ajá. Y ahí venimos todos. Y ahí empecé la industrial. Y acá, bueno, estudiaste en la industrial y te recibiste en la industrial. Y técnico mecánico, pero ya los últimos 3 meses hice en La Plata. Ya me llevaron allá y terminé en la Albert Thomas. Yo me fui con un miedo porque pensé que allá era difícil, pero ya los últimos 3 meses estaban todos. Y salimos campeón con el básquet y todo contento. ¿Y te gustó estar yo tenía el taller que acá, Ajá. nosotros aprobamos con 4 y allá tenía que utilizar un 6, entonces me pusieron un 10 para que no rinda nada. Y jugabas al básquet, Sí, obviamente. no, y me llevó Para a eso. gimnasia, sí. Gimnasia, mirá vos. Y bueno, y ahí me quedé en La Plata y elegí La Plata para seguir ingeniería. Ajá. Empecé el cursillo, después ya se empezaron los viajes y los compromisos y era muy riguroso la federación en ese tiempo porque yo un poco dependía del deporte porque me daban la casa, me daban la comida Claro. y si no jugaba tampoco había eso. Claro, por Y ahí no tenía mucha elección y estudiar imposible. Claro. Porque no reconocía, porque tenía un parcial y me faltaba, ya perdía la materia, y bueno, así empecé varias carreras, empecé agronomía, físico-matemática. Siempre te daba Sí, por ese lado, sí, digamos. sí. Terminé con 3 años de educación física antes de irme a Brasil. Mira vos. Y quería seguir allá y había equivalencia, idioma, todas esas cosas, Claro. y ahí Ya era me más arrugué un poco. Y La Plata te regaló Ana María, ¿no? Y Ana María también fue otra anécdota que... Queremos escucharla. Sí, porque ella tenía un profesor, ella era atleta del club también, fue récord argentino salto en alto. Ajá. Sí, representó a Argentina varias veces. Y yo volvía también de unos Juegos Panamericanos y tenía un problema bajo el talón, con una dureza. Entonces el profesor López Osorio, que era el técnico de ella, era pedicuro. Y ahí andá a verlo a él que te va a atender. Bueno, fui y bueno, y había varias chicas ahí. Y ahí conversando me pidió estampilla del viaje, porque ella sabía que yo venía de un Panamericano. Y ahí quedamos que le iba a entregar la estampilla, ¿no? Y así nos conocimos. Y con respecto a este hombre que conoció a Ana María, que se casaron, que formaron una familia, ¿cuántos hijos, cuántos nietos? Bueno, nosotros tenemos 2 hijos. Sí, ya con 30 años más o menos. Ajá. Ya nos devolvió un nieto, el más chico, con una nena de 7 y un varón de 10. ¿Cuál puede ser uno de los mejores recuerdos que has tenido entre tantos seguramente que tenés de tu vida deportiva? En deportiva tengo recuerdos de la juventud, cuando con Misiones hacíamos esas campañas extraordinarias, allá por el 67, 66, que volvimos de Jujuy, un tercer puesto, que nos recibía el gobernador y veníamos todos arriba al ómnibus, todo el pueblo esperando acá en la Plaza 9 de Julio. Claro. Eso también 2 años seguidos tuvimos esos festejos. Y después, bueno, con la selección argentina también ganamos sudamericanos, que era muy importante. Y con los clubes, yo tuve la suerte de siempre integrar equipos buenos, ¿no? Es decir, que eran campeones. Desde que jugué acá en el Tokio hasta que terminé, bueno, también acá en el Tokio siempre ganamos todo. ¿Y qué significó para vos poder despedirte, digamos, en un nacional jugado acá en Misiones? Donde más Misiones logró un 5.º puesto que fue sumamente festejado, ¿no? Sí, primero porque tuvimos éxito deportivo y segundo porque fue un boom el campeonato y tercero también porque salió todo redondo, ¿no? Yo jugué bien todavía ese torneo y después el cariño de la gente fue lo máximo, ¿no? Claro, Y claro. el reconocimiento y me acuerdo del partido que salimos quinto, me llevaron en anda, tengo fotos y son cosas que uno no olvida, ¿no? ¿De qué se siente tener un estadio con el nombre de uno? Y bueno, para mí todo eso son motivos un poco de incentivación para seguir, para sentirse reconocido y haber sido algo especialmente para Misiones y para el deporte. Entonces yo con eso me siento vivo. Cuando me hacen un homenaje o me llaman a una entrevista o me invitan a algún lado,
y cuando se acuerdan de uno, para mí es sumamente importante, ¿no? Ernesto Finito Germán, realmente fue un placer conversar con vos, te agradecemos mucho estos minutos que te hemos robado. Y bueno, siempre es realmente hermoso poder estar con la gente que formó y forma parte de la historia de la provincia, en el ámbito que sea. Yo te agradezco a vos y espero que tengan mucha suerte y que salga todo bien. Muchísimas gracias.